Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Hace muchísimo tiempo que no estamos por aquí. En un miércoles más, marca la diferencia con psicología y en el que traemos, ya sabéis, temas de rabiosa actualidad, donde, debido a muchas peticiones vuestras por privado y también muchas cosas que yo me encuentro en terapia, pues estamos, digamos, como solventando preguntas, dudas, intereses, iniciativas que manifestáis al hilo también de MDR. Y entonces hoy, además, el título no puede ser más sugerente y es no es que ames mal, es que amas desde la herida. Muchos sabréis, y yo creo que también lo hemos hecho en algún directo, los diferentes tipos de heridas que hay, y si no, bueno, pues hacéis un poco de scroll y seguro que lo vais a encontrar todas esas heridas. Y partiendo de ahí, pues también vamos a un poco a guionizar lo que voy a trasladar de aquí. Me encantaría, la verdad, es que pudierais hacerme también preguntas. Yo creo que es la mejor manera también de aprender y bueno, pues yo encantada también de responderos. Entonces, ¿qué significa? No es que ames mal, sino que amas desde tus heridas. Y esto tiene mucho que ver con los traumas afectivos, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos afecta o qué significa esto de trauma afectivo? En realidad se manifiesta muchísimo en lo cotidiano, en lo diario, ¿no? No son grandes cosas, sino son pequeñas cosas, pero todas esas pequeñas cosas, esos detallitos como que van sumando. Entonces, ¿cómo podemos empezar a abordarlo? Pues la idea central, desde luego, es que dentro de lo que sería la terapia MDR, abordar temas que nos han dolido muchísimo, que nos han hecho sufrir muchísimo, no es tanto sanar, no es olvidar, ¿vale? Sino es aprender a vivir sin que te duela tanto. Básicamente es eso. O tomar decisiones no tanto teniendo en cuenta aquello que pasó, sino la realidad o las necesidades actuales que yo tengo en la actualidad, ¿vale? No en función de aquello que pasó. Por eso también hay algún profesional, y yo lo suelo decir también en sesiones, que el pasado nos condiciona pero no nos determina. Ahora, eso sí, tenemos que ser conscientes de ese pasado, de las consecuencias de ese pasado y poner los medios, porque al psicólogo va aquel que quiere solucionar las cosas, no aquel, no es por nada en especial, el que no va pues no querrá solucionarlos o es que no tiene ningún tema a solucionar, que eso también puede pasar. Bien, entonces, volviendo a la idea central de que sanar no es olvidar, sino es aprender a vivir sin que duela tanto, ¿qué es el trauma afectivo? Que yo os decía que son como la suma de pequeñas cositas. Pues al final es pues, una falta de afecto o validación en la infancia. No es que haya ocurrido una vez, sino que ha ocurrido de una manera consecutiva, muchas veces, varias veces y por personas de referencia para nosotros. Lo normal, lo habitual, que no quiere decir que sea siempre, pero lo habitual es que nosotros en los primeros años de vida ¿con quién vamos a estar? ¿De quién vamos a estar rodeados? Pues vamos a estar rodeados de nuestros padres, de los profes de la guardia o el cole, los vecinos, bueno, la familia, amigos de nuestra familia. Esas son esas personas de referencia. Entonces, esa falta de afecto o validación en la infancia, no, insisto, no es que haya ocurrido una vez, sino que ha ido ocurriendo de forma sistemática, como gotita a gotita, ¿vale? Luego, hay otro punto que serían las deslealtades o abandonos en relaciones adultas. Pues una vivencia de traición en la adolescencia o incluso en la infancia, pero bueno, más en la adolescencia o la juventud, por parte de algún amigo, amiga, o de una pareja, o de alguien que creíamos que era una pareja pero luego no lo era, o la persona no consideraba que lo fuera, o de algún familiar. Esas sensaciones de abandonos o deslealtades. También puede ser pues que de repente una amiga no te hable más y tú digas, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? Pues esa sensación de me han abandonado
me han abandonado esta relación de amistad y yo no entiendo nada, ¿no? Todo ese desconcierto que puede haber, pero eso también, como es un sumatorio, formaría parte de este trauma afectivo. Otro punto importante serían esos sentimientos persistentes de no ser suficiente o de tener que merecer el amor. Y cuando yo digo merecer el amor significa como ganármelo, es decir, tengo que hacer cosas o decir cosas para que el otro me quiera, ¿no? Porque si no, entonces no voy a obtener amor. Entonces, eso también formaría parte de lo que es el trauma afectivo y de todas estas heridas que yo os digo que se forjan a lo largo de toda nuestra existencia, pero fundamentalmente en la infancia y en la adolescencia, ¿vale? Aunque también os he puesto ejemplos de la edad adulta. Las heridas emocionales se almacenan en el cuerpo, se almacenan en la memoria, en el recuerdo, y muchas veces guían esas maneras que tenemos de estar en el mundo. Yo os decía de reaccionar, que a veces estamos tomando decisiones por aquello que pasó, o bien por omisión, es decir, doy un paso hacia atrás y, no sé, pues no establezco una nueva relación con una persona que acabo de conocer porque pues ya me va a traicionar o ya me va a ser desleal o ya me va a poner lo que sea, ¿no? Por aquello que viví. O no voy a pasar por ahí porque cada vez que paso por una calle que es una gran avenida con 3 carriles me pasa algo. O sea, hay muchas situaciones en las que estamos constantemente condicionados, ¿no? por esas situaciones del pasado. Esas heridas emocionales, yo os decía que se almacenan también en el cuerpo, no solamente en la memoria. De hecho, publicábamos un post recientemente porque además ha habido un artículo científico que ha sido publicado, o yo por lo menos lo he visto recientemente, que hablaba también de eso, de que realmente hay una huella celular también de eso, de esas situaciones tan dolorosas, ¿no? Bueno, y en muchas ocasiones también dentro de la terapia nosotros hablamos de repetición, ¿no? Hay un refrán español que dice que el hombre es el ser que tropieza 2 veces con la misma piedra. Pues esto es un poco, ¿no? O sea, esto formaría parte de lo que serían las situaciones o las sensaciones de trauma. Luego os voy a poner también ejemplos muy concretos, esperando un poco que a lo mejor vosotros me compartáis aquí algo, que me hagáis alguna pregunta. A ver, ejemplos de lo cotidiano, más ejemplos. Por ejemplo, cuando hay un exceso de responsabilidad en el trabajo o en la familia, ¿no? Y entonces pues te ocupas de todo, no pides ayuda, cuando algo sale mal es culpa tuya. Entonces, lo que hay detrás es que hay una creencia muy arraigada de que solo serás querida, querido, si eres útil o perfecto, perfecta. Nada más lejos de la realidad. Pero bueno, esa es la creencia que tenemos, la creencia que tienes tú, la creencia que pueda tener yo. Entonces, desde ahí vamos a estar tomando esas decisiones o esa manera de relacionarnos con el otro desde ese lugar. Otra situación, por ejemplo, sería por ejemplo, en una relación sentimental, cuando tu pareja pues se muestra a lo mejor distante, se muestra fría o frío, entonces de repente pues te entra muchísimo miedo, o haces como si no pasara nada, como obvias ese comportamiento, aunque por dentro a lo mejor pues te sientes fatal. Y lo que hay detrás es un miedo al rechazo, un miedo al abandono, y esto está aprendido generalmente en la infancia o en la adolescencia, ¿vale? O sea, son patrones repetitivos, ¿vale? No es que una vez te haya ocurrido, a ver, si hay una vez que te ha ocurrido y ha sido un drama, pues vale, pero en general son como pequeñas gotas, pequeñas miguitas que van dejando en el camino, y eso hace que te puedes llegar a sentir así, y que tú empieces a relacionarte desde esa herida, desde esa sensación de carencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo aquí también te ayuda el MDR? Pues el MDR trabaja directamente con las memorias
que han quedado atrapadas en esas redes neuronales disfuncionales. Ayer justamente asistía a una formación que todavía no me ha llegado la presentación, he dado muchas ganas porque hablaba justamente de esos análisis que se están haciendo por TAC craneales. Bueno, hay diferentes metodologías para llegar a nivel cerebral a situar esta parte del trauma, ¿no? Y dónde están esas memorias, cuáles son las partes del cerebro que se activan y, bueno, la verdad es que es muy, muy, muy interesante. Y ahí lo que comentaba la profesional que trasladaba la información, que estaba dando la formación, era que se ha comprobado ahora, o sea, recientemente todos estos estudios están dando este resultado, como que la capacidad del lóbulo frontal y en concreto la del prefrontal se ve mermada o disminuida cuando ha habido situaciones a repetición traumáticas, ¿no? O sea que hay realmente a nivel fisiológico hay un cambio, ¿no? Y bueno, pues estaban las fotografías, ¿no? de los cráneos y donde, bueno, pues en donde estaba la disfunción. Muy interesante. Ya os hablaré de esto cuando me llegue la presentación porque realmente quiero investigar mucho más sobre ello. Entonces, aquí MDR lo que hace es que trabaja más como, no se trata de olvidar lo que pasó, sino de que no duela tanto en realidad. Yo cuando venís a consulta yo os digo que como que la intensidad emocional se rebajara. O sea, si me puedo activar sobre 10 en un 8, en un 7, en un 10, pues a lo mejor me activo, sí, pero estoy en un 2 o en un 3, algo que yo puedo gestionar, algo que puedo mantener, algo que me permite a lo mejor seguir siendo funcional en ese momento y ya no me bloquea o me queda rígida o yo cambio de toma de decisiones o ya evito el relacionarme con una persona o evito ir a un lugar porque eso me va a exponer a situaciones similares a las que yo pues yo me sentí maltratada, ¿no? Maltratada. Entonces, desde aquí y partiendo de esa idea clave que quiero dejar constancia, pues que no se trata tanto de olvidar y que a través de MDR lo que hacemos es rebajar esa intensidad para que podamos llevarlo mejor, podamos convivir con eso, ¿no? Es igual que lo del duelo en las pérdidas de seres queridos. No se trata de superar el duelo, yo no voy a hablar jamás de superar el duelo, sino de convivir con la ausencia de la persona, de la mascota, de ese ser querido que ya no está con nosotros, ¿vale? Al menos en este plano. Bien, entonces, ejercicios prácticos, ¿no? que podemos poder implementar en nuestro día a día. Lo primero que tenemos que hacer es, y esto en los paseitos mañaneros, que a ver si los retomo con vosotros, en los paseitos mañaneros yo os digo muchas veces que cómo nos hablamos nosotros, porque en función de cómo nos hablemos también vamos a tener un resultado u otro. Entonces es importante saber que si yo estoy teniendo un pensamiento autocrítico, cuando yo daba, por ejemplo, el tema del trabajo, ¿no? Yo lo hago todo y si lo hago, no sale bien, pues luego una culpa inmensa y me he pedido ayuda y me sentí a lo mejor desbordado y no, ¿vale? Pues desde ahí es interrumpir ese pensamiento de autocrítica o de pánico afectivo que yo os decía, bueno, pero o sea, es que no me quiere o tengo que hacer cosas para que me quieran, todo eso. Entonces desde ahí es cómo yo me hablo. Cómo yo me hablo cuando me activo. ¿Qué es lo que me digo? Pues nadie me va a querer o me voy a quedar solo o no merezco que nadie esté conmigo o no merezco ayuda o... Entonces desde ahí vamos a respirar profundamente y cuando yo digo profundamente significa que los hombros tienen que estar hacia atrás, no hacia adelante encorvados, ¿vale? Sino hacia atrás. Voy a respirar profundamente y voy a repetir mentalmente
Os voy a dar varios ejemplos, ¿vale? Puedo repetir mentalmente una frase, decir mi nombre de pila como yo me llamo a mí, ¿vale? Yo me llamo a mí misma Conchi, no me llamo Concha, me llamo Conchi. Entonces yo me diría, Conchi, estoy aquí para ti ahora. Esto lo diría mentalmente. Hay otra manera, a lo mejor que podéis utilizar es, estoy a salvo. Esta emoción es antigua, pertenece a otros momentos, no es real ahora. Hoy puedo elegir cuidarme. Esa sería, por ejemplo, otra frase. Entonces, una sería, Conchi, estoy aquí para ti ahora, vuestro nombre de pila, lógicamente, no el mío. Otra frase, estoy a salvo, esta emoción es antigua, hoy puedo elegir cuidarme o hoy elijo cuidarme. Ese sería, por un lado, uno de los ejercicios que podemos aplicar. Entonces, identificar esa frase y sustituirla por una de estas que os he dicho o la que vosotros os proporcionéis a vosotros mismos. Luego otra, por ejemplo, sería si algo que nosotros utilizamos es la estimulación bilateral. Yo en concreto la estimulación bilateral ocular desde luego no la recomiendo en casa, pero sí que, o sea, quiero decir que debería estar acompañada por un profesional, pero sí a lo mejor sí que podemos hacer algo y es con las manos, con la palma de las manos, lo que vamos a hacer es darnos golpecitos alternantes encima de las piernas o en los laterales de las piernas, ¿vale? Entonces, tic-tac, tic-tac, tic-tac o tic-tac, tic-tac, tic-tac. Solamente centrándonos en esa sensación de malestar. Si yo estoy ante una situación que me está desbordando, hago el chequeo del cuerpo y lo normal es que en la parte esta del tronco, ¿no? Desde el estómago hasta la cabeza, pues haya una parte que esté más activa. Puede ser las palpitaciones o puede ser la bola en la garganta o en la boca del estómago o los maxilares, ¿no? Que apretamos mucho o nos aparecen nerviosos en los ojos. Entonces, desde ahí yo simplemente centrándome siempre con los ojos abiertos, mirando una pared, o sea, no una ventana, sino una pared, ¿vale? Una superficie sin estímulos. Voy a hacer ese tapping rápido, tic-tac, 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 en muslos, ¿vale? En piernas. Si estamos delante de cualquier persona y a lo mejor llevamos un pantalón, pues nos metemos las manos en los bolsillos del pantalón y lo hacemos ahí, y discretamente. Entonces, siempre centrándonos en una sola parte del cuerpo. Solo en eso y ya está. Estamos ahí un minutito, paramos, chequeamos, vemos si ha subido o bajado esa intensidad de esa zona del cuerpo, solo una a la vez. Y volveríamos a lo mejor a hacer esos golpecitos alternos. Esto siempre yo recomiendo que si es posible lo hagáis en un lugar donde vosotros os sintáis más tranquilos, pero claro, son momentos de activación. Hay veces que ese momento de activación pues voy a estar en casa, pero a lo mejor otras veces ese momento de activación va a ser en medio de la calle o en unos grandes almacenes o en el trabajo. Entonces, desde ahí es buscar un lugar donde vosotros os sintáis un poquito más tranquilos, más tranquilas y hacer esa estimulación bilateral a través de tapping en las piernas, ¿vale? Solamente centrándonos en una sensación corporal. Bueno, pues llegados a este punto, no sé si alguna pregunta por aquí hay. Ha debido quedar todo claro. Yo en cualquier caso quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, duda, sugerencia, cosas que me van llegando, pues yo las voy reflejando también, pero en cualquier caso, si tenéis algo también que trasladar en privado, pues yo encantada de la vida de poder responderos. Y bueno, pues un miércoles más en Marca la Diferencia con Psicología. Os mando un abrazo muy, muy, muy grande y seguimos aquí al pie del cañón, pues intentando acompañaros en ese camino, en ese proceso de cambio que también forma parte de la vida.
Un abrazo.